Church volvió a casa el viernes en que se cumplía la primera semana de trabajo de Louis. Ellie le trató con mimo, gastó una parte de su asignación en una caja de galletas para gatos y casi dio un cachete a Gage por haber intentado tocarlo. Aquello hizo llorar a Gage con una aflicción que no le provocaban las medidas disciplinarias paternas. Para él un correctivo de Ellie era como un correctivo del mismo Dios. A Louis le entristecía ver a Church. Comprendía que era una ridiculez, pero eso no cambiaba su manera de sentir. La antigua arrogancia de Winnie Church se había esfumado. Y sus andares de pistolero. Ahora se movía con el pasito lento y comedido del convaleciente. Dejaba que Ellie le pusiera la comida en la boca y no quería salir de casa, ni siquiera para ir al garaje. Parecía otro. Tal vez, en definitiva, fuera una suerte. Ni Ellie ni Rachel parecían notar el cambio. Pasó el verano indio. A los árboles le salieron vivos colores que brillaron efímeramente y se diluyeron. A mediados de octubre, tras unas lluvias frías y torrenciales, empezaron a caer las hojas. Ellie volvía a casa cargada de adornos para la víspera de Todos los Santos que hacía en la escuela y contaba a Gage el cuento del jinete sin cabeza. Gage se pasó una tarde discurseando animadamente acerca de un tal Chiete Sinuesa. A Rachel le entró la risa y no podía parar. Aquel principio de otoño fue una época muy grata para todos. El trabajo de Louis se había encauzado en una rutina exigente pero agradable. Visitaba a los pacientes, asistía a las reuniones del Consejo de Colegios Universitarios, escribía las cartas de rigor al periódico universitario para advertir a los estudiantes de que la enfermería trataba las enfermedades venéreas con la máxima discreción o recomendarles que se vacunaran contra la gripe, ya que para el invierno se esperaba otra epidemia del tipo Alteza asistía a juntas. Presidía comités. Durante la segunda semana de octubre, asistió a la conferencia sobre medicina universitaria en Nueva Inglaterra, que se celebró en Providence, y presentó un trabajo acerca de las repercusiones jurídicas de la asistencia médica a estudiantes. En su trabajo mencionaba a Víctor Pascoe con el seudónimo de Henry Montez. El trabajo fue bien recibido. Empezó a preparar el presupuesto de la enfermería para el siguiente año académico. También sus tardes seguían una rutina: cena, niños, un par de cervezas con Hugh Crandall. A veces, si Missy podía quedarse un rato con los niños, Rachel iba con él, y Norma se unía al grupo, pero casi siempre estaban Louis y Hugh solos. Louis se encontraba a sus anchas en compañía del viejo, que contaba historias de Lulou que databan hasta de 300 años antes, como si las hubiera vivido. Hugh hablaba mucho, pero nunca divagaba. Louis no se cansaba de escucharle, aunque más de una vez había sorprendido a Rachel ahogando un bostezo. Casi todas las noches, Louis regresaba a su casa antes de las 10 y, casi todas las noches, hacía el amor con Rachel. Nunca, desde el primer año de matrimonio, lo habían hecho tan a menudo y, nunca, tan satisfactoriamente. Rachel decía que debía de ser por el agua del pozo artesiano y Louis lo atribuía a los aires de Men. La trágica muerte de Víctor Pascoe, acaecida el primer día del curso, empezó a borrarse de la memoria del alumnado y de la de Louis. La familia, sin duda, seguiría llorándole. Louis habló por teléfono con el padre de Pascoe, le impresionó oír su voz rota, y menos mal que no tuvo que verle la cara, llamó para cerciorarse de que se había hecho todo lo humanamente posible, y Louis le aseguró que así era. No le habló de la confusión, ni de la mancha que iba creciendo en la moqueta, ni le dijo que el muchacho prácticamente murió en el acto, aunque estas eran cosas que el propio Louis nunca podría olvidar. Sin embargo, para aquellos que solo lo consideraban otra víctima de la carretera, el recuerdo ya se iba difuminando. Louis aún recordaba su noche de sonámbulo y el sueño que la acompañó, pero ya era casi como si aquello le hubiera ocurrido a otro o fuera una secuencia de un telefilme. Su única visita a una puta de Chicago, hecha 6 años atrás, le había dejado la misma impresión. Ambos episodios le parecían ahora totalmente insignificantes, 2 incidentes desligados de la realidad, falsos sonidos producidos en una caja de resonancia. Y en cuanto a lo que el moribundo pudiera haber dicho o dejado de decir, en eso ya ni pensaba siquiera.
La noche de Todos los Santos hubo una fuerte helada. Louis y Ellie emprendieron la típica ronda de la noche de difuntos, en busca de las golosinas propias de la festividad, por la casa de los Crandall. Ellie soltó una risita de bruja muy aceptable, cabalgó en su escoba por la cocina de Norma y recibió los elogios de rigor. «Qué graciosa está. ¿Verdad, Judd?» Judd se mostró de acuerdo y encendió un cigarrillo. «¿Y dónde está Gage, Louis? Creí que también le disfrazaríais». En un principio, pensaba llevarle con ellos. Rachel estaba muy ilusionada, porque ella y Missy Dandridge habían confeccionado una especie de disfraz de escarabajo, con unas perchas retorcidas y forradas de papel de crespón a modo de antenas, pero Gage había pillado un fuerte resfriado con bronquitis y, después de auscultarle, los pulmones le sonaban un poco, y mirar el termómetro que estaba colgado en el vano de la ventana y que marcaba solo 4 grados a las 6 de la tarde, Louis desistió de llevárselo. Rachel, aunque decepcionada, se mostró de acuerdo. Ellie prometió repartir con él las golosinas, pero, al observar sus exageradas muestras de pesar, Louis se preguntó si, en el fondo, no se alegraba de que Gage no fuera con ellos, habría sido una rémora y un competidor. «Pobre Gage», dijo la niña en el tono de voz que generalmente se reserva para hablar de los desahuciados. Gage, ajeno a lo que se perdía, estaba sentado en el sofá mirando los dibujos de la tele. Church dormitaba a su lado. «Ellie, bruja», dijo Gage con indiferencia, y volvió a la tele. «Pobre Gage», repitió Ellie con otro suspiro. Louis pensó en las lágrimas de los cocodrilos y sonrió. Ellie empezó a tirarle de la mano. «Vamos, papi. Vamos, vamos, vamos». «Gage tiene un poco de bronquitis», dijo Louis a Judd. «Qué lástima», dijo Norma. «Pero el año próximo disfrutará más». «Pon la cesta, Ellie». «Oh». Norma había tomado una manzana y un caramelo de un cuenco que había encima de la mesa, pero las dos cosas le resbalaron de la mano. Louis se sintió impresionado al ver lo deformada que estaba aquella mano. Se agachó a recoger la manzana que rodaba por el suelo. Judd puso el caramelo en la cesta de Ellie. «Oh, te daré otra manzana, guapa», dijo Norma. «Esa tiene un golpe». «Está perfecta», dijo Louis, tratando de echarla a la cesta, pero Ellie retrocedió, manteniendo la cesta bien cerrada. «Yo no quiero manzanas pochas, papá», dijo mirándole como si se hubiera vuelto loco. «Le salen manchas negras, uff». «Ellie, no seas maleducada. No la regañes por decir la verdad, Louis», dijo Norma. «Solo los niños dicen toda la verdad. Por algo son niños. Y las manchas negras son feas». «Muchas gracias, Mrs. Crandall», dijo Ellie mirando a su padre con ojos ofendidos. «De nada, cariño», dijo Norma. Judd los acompañó al porche. Por el sendero del jardín venían dos fantasmitas en los que Ellie reconoció a compañeros de clase y los acompañó a la cocina. Judd y Louis se quedaron solos en el porche un momento. «Está peor de la artritis», dijo Louis. Judd movió la cabeza, sacudiendo la ceniza del cigarrillo en un cenicero. «Sí. En otoño y en invierno siempre se pone peor, pero esta vez le ha dado más fuerte que nunca». «¿Qué dice el médico?» «Nada. No puede decir nada, porque Norma no ha ido a visitarse». «¿Qué? ¿Por qué no?» Judd miró a Louis. A la luz de los faros de la furgoneta que esperaba a los dos fantasmas, su expresión denotaba un profundo abatimiento. «Quería pedírtelo en mejor ocasión, Louis, pero me parece que ninguna ocasión es buena para abusar de la amistad. Querrías reconocerla». En la cocina, los dos fantasmas aullaban lúgubremente y Ellie soltaba su risa de bruja, llevaba ensayándola toda la semana. Todo muy tétrico y apropiado. «¿Qué más le pasa a Norma?», preguntó. «¿Tiene miedo de algo?» «Le duele el pecho», dijo Judd en voz baja. «No quiere volver más al Dr. Baybridge. Estoy preocupado». «¿Y ella?».
Está preocupada. Hood titubeó. Yo diría que está asustada y que por eso no quiere ir al médico. Betty Kosla, una de sus mejores amigas, murió el mes pasado en el hospital. Cáncer. Tenía la misma edad que Norma. Está asustada. La veré encantado. No hay inconveniente. Gracias, Lois, dijo Hood con alivio. Cualquier noche la pillamos desprevenida y entre los dos. Hood se interrumpió, ladeó la cabeza y miró a Lois a los ojos con expresión interrogante. Después, Lois sería incapaz de recordar lo que sintió en aquellos momentos ni cómo se sucedieron sus emociones. Cada vez que trataba de analizarlas acababa confuso. Lo único que sabía era que la curiosidad se trocó rápidamente en la sensación de que había ocurrido algo malo. Su mirada tropezó con la de Hood. Ninguno de los dos disimulaba la angustia. Lois tardó un momento en reaccionar. Aullaban los fantasmas en la cocina. De pronto, el grito subió de tono y se hizo realmente espeluznante. Y uno de los fantasmas se puso a chillar. Papá. La voz de Ellie era desgarrada y tensa. Papá. La señora Crandall se ha caído. Oh, Dios. Casi gimió Hood. Ellie salió corriendo al porche, con su falda negra ondeando. Con una mano, oprimía fuertemente el mango de la escoba. Su carita pintada de verde y consternada parecía la de un enano en la última fase de intoxicación alcohólica. Los dos fantasmas la seguían llorando. Hood se lanzó hacia la puerta con una agilidad asombrosa para un hombre de más de 80 años. Más que correr, parecía volar. Iba llamando a su mujer. Lois se inclinó y puso las manos en los hombros de Ellie. No te muevas de aquí, Ellie. ¿Me has comprendido? Papi, tengo miedo, susurró ella. Los dos fantasmas corrían por el camino haciendo sonar las bolsas de caramelos y llamando a gritos a su mamá. Lois cruzó el pasillo a toda velocidad y entró en la cocina, sin hacer caso de los gritos de Ellie que le pedía que volviera. Norma estaba tendida sobre el ondulado linóleo, al pie de la mesa, entre un montón de manzanas y barritas de caramelo. Sin duda, al caer se agarró a la fuente de las golosinas esparciendo su contenido. La fuente había quedado boca abajo, como un pequeño platillo volante de Pirex. Hood le frotaba una muñeca a su mujer. Miró a Lois con la cara crispada. Ayúdame, Lois. Ayuda a Norma. Me parece que se está muriendo. Apártate, dijo Lois. Al arrodillarse aplastó un caramelo relleno, sintió que el zumo se le filtraba a través de la pana de su viejo pantalón, y un olor a manzana inundó la cocina. Otra vez. Lo mismo que Pascoe, pensó Lois. Pero desechó el pensamiento con tal violencia que la idea se fue de su mente como si llevara ruedas. Le buscó el pulso y encontró algo muy débil y rápido, aquello no eran pulsaciones sino simples espasmos. Arritmia extrema, lo inminente, el paro cardíaco. Tú y Elvis Presley, Norma, pensó. Le desabrochó el vestido, descubriendo una combinación de seda crema. Con movimientos certeros, le ladeó la cabeza y empezó a administrarle masaje al corazón. Escúchame, Hood, dijo. La palma de la mano izquierda, a un tercio de la base del esternón, 4 centímetros por encima del proceso sifoideo. Con la derecha, sujetar la muñeca izquierda para darle firmeza y presión. Con firmeza, pero cuidado con esas viejas costillas, nada de pánico, todavía. Y, por el amor de Dios, no hagas que se contraigan los pobres pulmones. Di lo que sea, murmuró Hood. Llévate a Ellie, dijo Lois. Mucho cuidado al cruzar la calle, no vayan a atropellaros. Dile a Rachel lo que pasa y que te dé mi maletín. No el que está en el estudio, el otro, el que puse en el estante de arriba del cuarto de baño. Ella sabe cuál. Que llame a una ambulancia del servicio médico de Bangor. Bucksport está más cerca, dijo Hood. Bangor es más rápido. Ve. No llames tú,
que llame Rachel. Necesito el maletín, y, cuando ella se entere de lo que pasa aquí, no creo que quiera acercarse, pensó Louis. Hood se fue. Louis oyó golpear la puerta mosquitera. Estaba solo con Norma Crandall y el olor a manzana. En la sala de estar sonaba el monótono tic-tac del reloj. De pronto, Norma emitió un largo ronquido y movió los párpados, y Louis se estremeció con una funesta certidumbre. Ahora abrirá los ojos. Oh, Dios mío, abrirá los ojos y empezará a hablar de Pet Sematary. Pero ella solo le miró con una velada expresión de reconocimiento y volvió a cerrar los ojos. Louis se sintió avergonzado de sí mismo por aquel miedo estúpido, tan impropio de él. Al mismo tiempo, experimentó un esperanzado alivio. En aquellos ojos había dolor pero no angustia. A primera vista, el ataque no parecía grave. Louis jadeaba y sudaba. El masaje cardíaco solo parecía fácil en la tele. En realidad, consumías cantidad de calorías. Al día siguiente, le dolerían los brazos y los hombros. ¿Puedo ayudar en algo? Louis volvió la cabeza. Una mujer, vestida con un pantalón de casa y jersey marrón, le miraba desde la puerta apretando un puño sobre el busto. La madre de los fantasmas, pensó Louis. Su criterio le dijo rápidamente que la mujer estaba asustada, pero no histérica. No, dijo, y enseguida, sí. Moje un paño, por favor. Escúrralo bien y póngaselo en la frente. La mujer se puso en movimiento. Louis miró a Norma. Ella había vuelto a abrir los ojos. Louis, me caí, susurró. Creo que me desmayé. Has tenido algo de coronarias, dijo Louis. No parece grave. Ahora quédate tranquila y callada, Norma. Louis descansó unos momentos y le tomó el pulso otra vez. Las pulsaciones eran muy rápidas. Hacían lo que el Dr. Tucker de la Facultad de Medicina de Chicago llamaba el mensaje en Morse. El corazón latía varias veces con regularidad, luego hacía algo que era casi como una fibrilación y volvía a latir normalmente. Pumba pumba pumba, cras cras cras, pumba pumba pumba. No era muy bueno, pero mejor que la arritmia. La mujer puso el paño húmedo en la frente de Norma y se retiró titubeando. Entonces entró Hood con el maletín. Louis. Se pondrá bien, dijo Louis mirando a Hood, pero hablando a Norma. Viene la ambulancia. Tu mujer estaba hablando con ellos. No esperé a que terminara. Hospital no, susurró Norma. Hospital, sí, dijo Louis. 5 días en observación, tratamiento y luego a casa a descansar, Norma, guapa. Y como digas una palabra más, te hago comer todas esas manzanas con el corazón y todo. Ella sonrió débilmente y volvió a cerrar los ojos. Louis abrió el maletín, revolvió en su interior, sacó el frasco de lisodil y extrajo una pastilla. Era tan pequeña como la media luna de una uña. Tapó el frasco y tomó la pastilla entre el índice y el pulgar. Norma, ¿me oyes? Sí. Quiero que abras la boca. Tú has hecho tu numerito y ahora vas a recibir el premio. Te pondré una pastilla debajo de la lengua. Es muy pequeña. Manténla ahí hasta que se disuelva. Es un poco amarga, pero eso es lo de menos, de acuerdo. Ella abrió la boca. El aliento le olía a dentadura rancia, y Louis sintió una profunda compasión hacia aquella mujer que estaba tendida en el suelo de su cocina, entre un revoltijo de manzanas y caramelos. Pensó que un día habría tenido 17 años y que los chicos del vecindario le habrían mirado el escote con interés, y todos los dientes serían suyos, y aquel corazón, un robusto motor. Ella puso la lengua encima de la pastilla e hizo una pequeña mueca. La pastilla amargaba, sí. Pero, por lo menos, ella no estaba como Víctor Pascoe, aún se la podía ayudar, aún la tenía a su alcance. Louis pensaba que Norma superaría el ataque. Ella palpaba el aire y Hood le asió la mano, suavemente. Louis se levantó, encontró la fuente y empezó a recoger las golosinas. La mujer,
que dijo ser Mrs. Budinger, que vivía un poco más abajo, junto a la carretera, le ayudó y se despidió. Tenía que volver al coche. Sus dos hijos estaban asustados. Muchas gracias por todo, Mrs. Budinger, dijo Louis. Yo no he hecho nada, respondió ella categóricamente. Pero esta noche daré gracias a Dios de rodillas porque estuviera usted aquí, doctor Creed. Louis agitó una mano, violento. Lo mismo digo yo, agregó Hood. Miró fijamente a Louis. El momento de confusión y temor ya había pasado. Te debo una, Louis. Déjalo ya, dijo Louis y saludó a Mrs. Budinger con la mano. Ella le sonrió y saludó a su vez. Louis mordió una manzana bañada en arrope. Estaba tan dulce que le insensibilizó momentáneamente el paladar, pero no era una sensación desagradable. Esta noche puedes apuntarte un tanto, Lou, pensó mientras devoraba la manzana. Estaba hambriento. Nada de eso, dijo Hood. Si un día necesitas un favor, dímelo antes que a nadie. Está bien, dijo Louis. De acuerdo. 20 minutos después, llegó la ambulancia de Bangor. Mientras observaba a los enfermeros cargar la camilla, Louis vio a Rachel en la ventana de la sala y agitó una mano. Ella alzó la mano a su vez. Él y Hood siguieron con la mirada a la ambulancia que se alejaba lanzando destellos pero sin la sirena. Me parece que me voy al hospital, dijo Hood. No te dejarán verla esta noche, Hood. Nada más llegar, le harán un electrocardiograma y la pondrán en cuidados intensivos. Durante 12 horas, nada de visitas. ¿Tú crees que se pondrá bien, Louis? Bien del todo. Louis se encogió de hombros. No se puede garantizar. Ha tenido un ataque al corazón. Yo personalmente creo que se recuperará. Y quizá esté mejor que nunca, después del tratamiento. Ajá, dijo Hood encendiendo un Chesterfield. Louis sonrió y miró el reloj. Le sorprendió comprobar que no eran más que las 8 menos 10. Parecía que tenía que ser mucho más tarde. Hood, tengo que ir a buscar a Ellie para terminar la ronda de visitas. Pues claro que sí. Dile de mi parte que deseo que se divierta. Así lo haré, prometió Louis. Cuando Louis llegó a casa, Ellie seguía vestida de bruja. Rachel trató de convencerla de que se pusiera el pijama, pero la niña se resistió, por si existía la posibilidad de que la fiesta, suspendida por ataque al corazón, aún se celebrara. Cuando su padre le dijo que se pusiera el abrigo, ella lanzó un grito de alegría. Se va a hacer muy tarde, Louis. Iremos en el coche, dijo él. Por favor, Rachel, lleva un mes esperándolo. Bueno. Rachel sonrió y Ellie volvió a gritar y echó a correr hacia el ropero. ¿Cómo está Norma? Mejor. Él se sentía satisfecho. Cansado, pero satisfecho. No ha sido muy fuerte. De ahora en adelante tendrá que cuidarse, pero a los 75 años tampoco va uno a hacer cabriolas. Ha sido una suerte que tú estuvieras allí. Parece cosa de la providencia. Dejémoslo en suerte. Sonrió a Ellie que volvía con el abrigo. Lista, bruja Hazel. Lista. Vamos, vamos, vamos. Cuando, una hora después, volvían a casa con la cesta a medio llenar, Ellie protestó cuando Louis decidió dar por terminada la fiesta, pero se dejó convencer fácilmente, pues estaba cansada. La niña le sorprendió al preguntar, «Fue culpa mía que Mrs. Crandall tuviera el ataque al corazón, papi. Fue porque no quise la manzana que tenía el golpe». Louis la miró con extrañeza, preguntándose de dónde sacaban los niños aquellas ideas semisupersticiosas. Trae desgracia pisar raya. Me quiere, no me quiere. Aquello le recordó el Sematari y sus círculos chapuceros. Quiso sonreír y no acabó de conseguirlo. No, cariño, dijo Louis. Cuando tú entraste con los dos fantasmas. No eran fantasmas. Eran los gemelos Budinger.
Está bien. Mientras vosotros estabais en la cocina, Mr. Crandall me decía que su esposa tenía pequeños dolores en el pecho. En realidad, puede decirse que tú le salvaste la vida o, por lo menos, impediste que se pusiera peor. Ahora fue ella quien se sorprendió. Louis asintió. Ella necesitaba un médico. Yo soy médico, pero solo estaba allí porque había ido a acompañarte en la ronda de Todos los Santos. Ella reflexionó largamente y asintió. De todos modos, se morirá, dijo llanamente. Todos los que tienen un ataque al corazón se mueren. Aunque parece que van a vivir, tienen otro, y otro, y otro hasta que. ¡Boom! ¿Y dónde has aprendido tú tanta ciencia? Ellie se encogió de hombros con una actitud que parecía calcada de su padre, según observó Louis con regocijo. La niña le dejó llevar la cesta, suprema prueba de confianza, y Louis meditó sobre su reacción. La idea de que Church pudiera morir casi le provocó una crisis de histerismo, pero la posibilidad de que muriera la abuela Crandall eso lo aceptaba con toda calma, como algo natural. ¿Qué fue lo que dijo? Otro, hasta que. ¡Boom! La cocina estaba desierta, pero se oía a Rachel andar por el piso de arriba. Louis dejó la cesta en el mostrador y dijo, no siempre ocurre eso, Ellie. Ha sido un ataque muy leve y yo pude darle el tratamiento enseguida. Es posible que su corazón no haya sufrido ningún daño. Ella. Oh, bueno, ya lo sé, dijo Ellie casi con alegría. Pero ya es vieja y, de todos modos, se morirá pronto. Y Mr. Crandall también. ¿Puedo comer una manzana antes de acostarme, papi? No, dijo él, mirándola pensativo. Sube a limpiarte los dientes, cariño. Habrá alguien que crea comprender realmente a los niños. Cuando la casa estuvo recogida y se acostaron, Rachel preguntó en voz baja, Lou, se impresionó mucho ella. Estaba muy trastornada. No, pensó él. Ella sabe que los viejos la palman uno tras otro, del mismo modo que sabe que hay que soltar al saltamontes cuando echa baba, o que si caes en el número 13 cuando juegas a la rayuela se muere tu mejor amigo, o que en el cementerio las tumbas tienen que ponerse en círculos. No, dijo. Se portó muy bien. Vamos a dormir, Rachel, de acuerdo. Aquella noche, mientras ellos dormían y Jude velaba, hubo otra helada fuerte. De madrugada se levantó un viento que arrancó de los árboles la mayor parte de las hojas que quedaban, ya ocres y poco vistosas. El viento despertó a Louis y él se incorporó apoyándose en los codos, medio dormido y desconcertado. Se oían las pisadas en la escalera. Alguien subía lentamente, arrastrando los pies. Pascoe había vuelto. Pero ahora, pensó Louis, ahora hacía ya 2 meses. Cuando se abriera la puerta, él no vería más que podredumbre, los shorts rojos estarían cubiertos de moho, le faltarían trozos de carne, el cerebro no sería más que una pasta putrefacta. Solo los ojos tendrían vida y un brillo escalofriante. Esta vez Pascoe no hablaría, sus cuerdas vocales ya no estarían en condiciones de producir sonidos. Pero sus ojos le obligarían a seguirle. No, jadeó Louis, y los pasos se apagaron. Se levantó, se fue a la puerta y la abrió bruscamente, apretando los labios en una mueca de miedo y resolución y sintiendo un hormigueo en todo el cuerpo. Allí estaría Pascoe, con los brazos levantados como el espectro de un director de orquesta a punto de atacar la atronadora obertura de la noche de Walpurgis. De eso nada, como hubiera dicho Jude. El corredor estaba vacío y silencioso. Solo se oía el rumor del viento. Louis volvió a la cama y se durmió. Al día siguiente, Louis llamó por teléfono a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Men Oriental. El estado de Norma aún se consideraba crítico, pero esto era lo habitual durante las 24 horas siguientes a un ataque al corazón. Louis escuchó una opinión mucho más optimista del Dr. Baybridge, el médico de Norma. Yo no lo llamaría ni un pequeño infarto, dijo. No hay necrosis. Gracias a usted, Dr. Creed.
Impulsivamente, Louis pasó por el hospital al cabo de unos días con un ramo de flores y descubrió que Norma había sido trasladada a una habitación semiprivada de la planta baja. Buena señal. Jude estaba con ella. Norma alabó las flores y tocó el timbre para pedir un jarrón a la enfermera. Luego, estuvo dando instrucciones a Jude hasta que estuvieron en agua, arregladas a su gusto y colocadas sobre la cómoda del rincón. Mamá se encuentra mucho mejor, comentó Jude secamente, después de haber manoseado las flores por tercera vez. No seas impertinente, Hudson, dijo Norma. No, señora. Por fin, Norma miró a Louis. Quiero darte las gracias por lo que hiciste, dijo con una timidez completamente natural y, por lo tanto, doblemente conmovedora. Dice Jude que te debo la vida. Exagera, dijo Louis, violento. Nada de eso, protestó Jude. Miraba a Louis con los ojos entornados y casi con una sonrisa. ¿No te decía tu madre que nunca se deben rechazar las gracias? Su madre no decía nada de eso, por lo menos, que Louis recordara. Lo que sí dijo una vez era que la falsa modestia encerraba medio pecado de orgullo. Norma, dijo. Si algo hice fue con mucho gusto. Eres una buena persona, dijo Norma. Y ahora llévate a este hombre donde pueda invitarte a una cerveza. Tengo sueño y no consigo librarme de él. Jude se levantó rápidamente. Canastos. No hay más que hablar. Vámonos antes de que cambie de parecer. La primera nevada cayó una semana antes del Día de Acción de Gracias. El 22 de noviembre cayeron otros 10 centímetros, pero el día antes de la fiesta fue claro, azul y frío. Louis llevó a su familia al Aeropuerto Internacional de Bangor, donde embarcarían para la primera etapa del viaje a Chicago. Rachel y los niños iban a pasar unos días con los padres de ella. No me gusta, dijo Rachel por enésima vez desde que empezaron a hablar del asunto hacía casi un mes. No me gusta dejarte solo en casa el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta familiar, Louis. Louis se cambió de brazo a Gage, que abultaba mucho con su primer anorak de chico mayor. Ella estaba en una de las ventanas, viendo despegar a un helicóptero de la Fuerza Aérea. No creas que voy a estar llorando en la cerveza, dijo Louis. Jude y Norma me han invitado a comer el pavo en su casa. Yo soy el que se siente culpable. Nunca me han gustado esas reuniones familiares. Empiezo a beber a las 3 de la tarde mientras veo el partido por la tele y me quedo dormido a las 7, y al día siguiente me parece tener dentro de la cabeza a todas las chicas del rodeo de Dallas bailando y gritando como condenadas. Me revienta que tengas que hacer el viaje sola con los 2 niños. Estaré perfectamente. Viajo en primera, como una princesa. Y Gage dormirá durante el vuelo de Logan a Oare. O así lo esperas, dijo él, y los dos se rieron. Anunciaron el vuelo por los altavoces y ella se acercó corriendo. Es el nuestro, mami. Vamos, vamos, vamos. Se irán sin nosotros. No, no se irán, dijo Rachel. Apretaba con una mano las 3 cartulinas rosas de las tarjetas de embarque. Llevaba su abrigo de piel, una imitación de algo de un marrón intenso, probablemente rata almizclera, según pensó Louis. Pero, fuera lo que fuera, estaba guapísima con él. Tal vez en sus ojos se reflejó algo de lo que sentía, porque ella le abrazó impulsivamente, comprimiendo a Gage entre los dos. Gage pareció sorprendido pero no molesto. Louis Creed, te quiero, dijo ella. Mami, dijo ella, en el paroxismo de la impaciencia. Vamos, vamos, va. Oh, ya va. Pórtate bien, Louis. Ya veremos, sonrió él. Tendré mucho cuidado. Saluda a tus padres. ¿Qué cosas tienes? Dijo ella arrugando la nariz. No la había engañado. Ella sabía perfectamente por qué Louis renunciaba al viaje. Muy gracioso. Él los siguió con la mirada por la rampa de embarque, hasta que desaparecieron de su vista para toda una semana. Ya los estaba echando de menos.
Se acercó a la ventana donde antes estuviera Ellie, con las manos en los bolsillos y se quedó mirando a los mozos que cargaban el equipaje. La verdad era muy sencilla. Mr. Irwin Goldman, de Lake Forest, y su esposa habían tomado a Louis entre ojos desde el principio. Él procedía de un barrio humilde, pero eso era lo de menos. Lo peor era que, por lo visto, esperaba que Rachel le mantuviera mientras él estudiaba su carrera en la que, sin duda, fracasaría. Louis hubiera podido transigir con esto, en realidad, lo soportaba. Pero entonces ocurrió algo que Rachel no sabía ni sabría nunca por lo menos, por Louis. Irwin Goldman le ofreció pagarle todos los estudios. El precio de la beca, así lo llamó Goldman, era que Louis rompiera con Rachel inmediatamente. Louis Creed no se encontraba en momento propicio para hacer frente a semejante insulto, pero tan melodramáticas proposiciones, o sobornos, para llamar al pan, pan y al vino, vino, rara vez se plantean a personas que se encuentren en momento propicio, el cual podría darse alrededor de los 85 años. Primeramente, estaba cansado. Pasaba 18 horas semanales en clase, 20 empollando, otras 15 sirviendo mesas en una pizzería situada cerca del Hotel Viteal. Además, estaba nervioso. La insólita jovialidad que mostró Mr. Goldman aquella noche contrastaba violentamente con su frialdad habitual, y cuando Goldman le invitó a pasar al estudio a fumar un cigarro, Louis creyó advertir que el matrimonio Goldman intercambiaban una mirada significativa. Después, mucho después, cuando pudo enfocar el incidente con cierta perspectiva, Louis se diría que algo parecido debían de sentir los caballos al olfatear el primer humo de un incendio en la pradera. Estaba temiendo que, de un momento a otro, Goldman le echase en cara haberse acostado con su hija. Pero cuando, en lugar de eso, Goldman le hizo aquella inefable oferta, llegando incluso a sacar el talonario de cheques del bolsillo interior del smoking, lo mismo que un rufianesco personaje de una comedia de Noel Cobar y agitarlo ante sus narices, Louis estalló. Acusó a Goldman de pretender conservar a su hija como una pieza de museo, de no tener consideración con los demás, y le llamó cerdo arrogante y cerril. Louis tardó mucho tiempo en reconocer que aquella indignación, en gran medida, estaba alimentada por el alivio. La descripción del carácter de Irwin Goldman, aunque certera, no estuvo acompañada de una pequeña dosis de diplomacia que mitigara su crudeza. Allí terminó toda similitud con Noel Cobar, si en el resto de la conversación hubo algo de humor, fue de una calidad mucho más vasta. Goldman le dijo que se marchara inmediatamente y que si volvía a verle en la puerta de su casa le mataría como a un perro amarillo. Louis le contestó que podía meterse el talonario en el culo. Goldman repuso que en su vida había visto vagabundos que valían más que Louis Creed. Louis dijo a Goldman que, donde el cheque, se metiera también sus tarjetas American Express y Bank American. Nada de esto podía favorecer el establecimiento de unas buenas relaciones entre Louis y sus futuros suegros. Al fin, Rachel consiguió apaciguarlos, cuando los dos habían tenido tiempo de arrepentirse de lo dicho, aunque ninguno modificó la opinión que tenía del otro. No hubo más melodrama, ni, desde luego, frases abominablemente teatrales como, desde este momento, ya no tengo hija. Probablemente, Goldman no habría renegado de su hija ni aunque Rachel se hubiera casado con el monstruo de la Laguna Negra. No obstante, la cara que asomaba entre las solapas del chaqué de Irwin Goldman el día en que su hija contrajo matrimonio con Louis, tenía un gran parecido con las que están esculpidas en algunos sarcófagos egipcios. Su regalo de bodas fue una vajilla de porcelana Spode de 6 servicios y un horno microondas. De dinero, nada. Durante la mayor parte de los agitados años de facultad de Louis, Rachel trabajó de dependienta en una tienda de modas. Y desde aquel día hasta hoy Rachel no supo sino que las relaciones entre sus padres y su marido seguían siendo tensas, especialmente entre su padre y Louis. Louis hubiera podido ir a Chicago con su familia. Si bien el calendario de la universidad le obligaba a regresar 3 días antes que Rachel y los niños, no era eso lo malo, para él, lo malo habría sido tener que pasar 4 días con Imhotep y su esposa, la Esfinge.
Los niños habían conquistado a los abuelos, como suele ocurrir. Y Louis sospechaba que él hubiera podido consumar la total reconciliación solo con simular que había olvidado la escena de aquella noche en el estudio de Goldman. Aunque su suegro comprendiera que no era más que simulación. Pero la verdad era, y él tenía por lo menos el valor de admitirlo, que Louis no deseaba aquella reconciliación. 10 años es mucho tiempo, pero no el suficiente como para quitarle el mal sabor de boca que le entró cuando, ante unas copas de coñac, el viejo metió la mano en aquel ridículo smoking y sacó el talonario que anidaba en su interior. Sí, Louis sintió un gran alivio al comprobar que no se habían descubierto las noches, 5 en total, que Rachel pasó en su pequeño y astroso apartamento, pero el asco y la indignación estaban justificados, y los años no los habían mitigado. Louis hubiese podido ir a Chicago, pero prefirió enviar a su suegro los nietos, la hija, y recuerdos. El Delta 727 se apartó de la rampa, viró y Louis distinguió a Ellie en una de las ventanillas de delante, agitando la mano frenéticamente. Él saludó también, sonriendo, y entonces alguien, Ellie o Rachel, arrimó a Gage a la ventanilla. Louis agitó el brazo y Gage hizo otro tanto, quizá porque le había visto o quizá imitando a Ellie. Buen viaje, murmuró Louis. Luego, se subió la cremallera del chaquetón y se dirigió al parking. Allí el vendaval que silbaba y rugía con fuerza, casi le arrancó el gorro de caza, y él lo apretó con la mano. Mientras sacaba las llaves, el reactor asomó por detrás de la terminal atronando con sus turbos y Louis se volvió y lo vio elevarse con la proa levantada hacia el azul intenso del cielo. Louis, sintiéndose muy solo, y con unas ridículas ganas de llorar, volvió a agitar la mano. Aún se sentía deprimido cuando, por la noche, cruzó la carretera 15 hacia su casa, después de tomar un par de cervezas con Judy y Norma. Norma bebió un vasito de vino, algo que el doctor Baybridge le había recomendado. Hoy, obligados por la temperatura, habían pasado la velada en la cocina. Judy cargó la vieja estufa de leña y los tres se sentaron alrededor. La cerveza estaba fresca y la cocina, bien caldeada. Judd les contó que, hacía 200 años, los indios Micmacs habían rechazado un desembarco de los ingleses en Machias. En aquellos tiempos, los Micmacs eran temibles, dijo, y agregó que los abogados encargados del litigio sobre las tierras estatales y federales aún los consideraban así. Hubiera podido ser una agradable velada, pero Louis no hacía más que pensar que le aguardaba una casa vacía. Mientras cruzaba el jardín haciendo crujir la escarcha con los pies, oyó que empezaba a sonar el teléfono. Echó a correr, entró por la puerta principal, cruzó la sala precipitadamente, tirando un revistero, y atravesó patinando casi toda la cocina, al resbalar en el linóleo por causa del hielo que tenía adherido a las suelas. Arrancó el auricular de la horquilla. Diga. Louis. Era la voz de Rachel, lejana pero absolutamente perfecta. Ya hemos llegado. Ningún contratiempo. Magnífico. Dijo él sentándose para hablar, mientras pensaba, ojalá estuvierais aquí. La comida de acción de gracias que prepararon Judy y Norma fue excelente. Después de comer, Louis se fue a su casa, aito y amodorrado. Subió al dormitorio, saboreando aquella paz, se descalzó y se tumbó en la cama. Eran poco más de las 3. Hacía un sol tenue e invernal. Solo un sueñecito, pensó, y se quedó profundamente dormido. Le despertó el timbre del teléfono. Alargó el brazo hacia la extensión del dormitorio, tratando de coordinar ideas, desconcertado al observar que ya era casi de noche. Oía el silbido del viento en el alero de la casa y el leve y ronco borboteo de la caldera. Diga. Sería Rachel, que le llamaba desde Chicago, para desearle feliz día de acción de gracias. Luego pasaría el auricular a Ellie, y Ellie le hablaría, y luego, a Gage, y Gage parlotearía. ¿Y cómo diablos había podido pasar toda la tarde durmiendo, si quería ver el partido? Pero no era Rachel. Era Judd. Louis. Lo siento, pero voy a darte un pequeño disgusto.
Louis saltó de la cama, mientras trataba de despejarse. ¡Qué disgusto, Judd! Bueno, hay un gato muerto en nuestro jardín, dijo Judd. Parece el de tu hija. Church. Sintió una súbita opresión en el vientre. ¿Estás seguro, Judd? No al 100%, pero, desde luego, se le parece. Oh. Oh, mierda. Ahora mismo voy, Judd. Está bien, Louis. Louis colgó el auricular y se quedó sentado un minuto. Luego, fue al retrete, se puso los zapatos y bajó. Quizá no sea Church. Dice Judd que no está seguro. Caray, si ese gato ya ni sube la escalera, a no ser que alguien le lleve en brazos. ¿A qué iba a salir a la carretera? Pero en su interior algo le decía que sí era Church. Y si Rachel llamaba aquella noche, como era lo más seguro, ¿qué podía él decirle a ella? Aturdido, se oyó decir a Rachel: yo sé que a los seres vivos puede ocurrirles cualquier cosa. Soy médico y lo sé. ¿Quieres ser tú quien le explique lo ocurrido, si atropellan al gato? Pero en el fondo él no creía que a Church pudiera pasarle algo, ¿o sí? Recordaba que Vicky Sullivan, uno de sus compañeros de póker, le preguntó una vez cómo podía Louis calentarse por su mujer y no calentarse por todas las mujeres desnudas que veía a diario. Louis trató de explicarle que las cosas no eran como imaginaba la gente: la que va a hacerse un papá Nicolau o aprender a explorarse los pechos no tira bruscamente de la sábana y se presenta como una Venus sobre la concha. Uno ve un pecho, una vulva, un muslo. El resto está cubierto por una sábana. Además, siempre hay una enfermera delante, más para salvaguardar la reputación del médico que para otra cosa. Pero Vicky no se dejó convencer. Una teta siempre es una teta, era su tesis, y un chocho, un chocho. Y tú o tienes que estar caliente a todas horas o no estarlo nunca. Lo único que Louis supo responder fue que la teta de tu mujer es diferente. Del mismo modo que uno supone que su familia es diferente, pensaba ahora. Todos daban por sentado que a Church no podía pasarle nada porque estaba dentro del círculo mágico de la familia. Lo que Louis no consiguió hacer comprender a Vicky era que los médicos hacían distinciones lo mismo que todo el mundo. Una teta no era una teta como no fuera la de tu mujer. En el consultorio, una teta era un caso. Uno podía hablar de la leucemia infantil y dar cifras durante un simposio, pero si uno de tus chavales la pillaba te quedabas lívido y sin poder creerlo. Mi hijo. Oh, incluso, el gato de mi hija. Doctor, usted no puede hablar en serio. Bueno, tranquilo. Las cosas, por sus pasos contados. Pero era difícil conservar la calma al recordar cómo se puso ella solo de pensar que Church podía morir un día. Estúpido gato de mierda. ¿Por qué tendríamos un jodido gato? Eso es lo que yo quisiera saber. Pero el jodido gato ya no jodía y eso debía impedir que se muriese. Church. Llamó Louis, pero solo se oía el roncar de la caldera, quemando dólares y dólares. El sofá de la sala, donde últimamente Church pasaba casi todo el día, estaba vacío. No estaba en ninguno de los radiadores. Louis hizo sonar el plato del gato, el único medio infalible para hacerle acudir, pero esta vez no vino gato alguno ni vendría ya nunca más, por desgracia. Louis se puso el chaquetón y el gorro y se fue hacia la puerta. Luego, volvió sobre sus pasos. Admitiendo el dictado del sentido común, abrió el armario del fregadero y se agachó. Allí se guardaban bolsas de plástico de dos clases, pequeñas y blancas para las papeleras de la casa y grandes y verdes para el cubo de la basura. Louis tomó una de las verdes. Church había engordado desde la operación. Guardó la bolsa en el bolsillo del chaquetón, pues no le gustaba sentir en los dedos el contacto frío y resbaladizo del plástico. Salió por la puerta principal y se dirigió a casa de Judd. Eran alrededor de las 5:30 y casi estaba oscuro. El paisaje tenía un aspecto tétrico. El último resplandor de ocaso era una extraña franja anaranjada en el horizonte, al otro lado del río. El viento soplaba en paralelo a la carretera,
cortando las mejillas de Louis y arrastrando las nubéculas blancas de su aliento. Él tiritó, pero no del frío. Fue una sensación de soledad lo que le hizo estremecerse. Era algo fuerte y perceptible, pero él no encontraba metáfora que lo concretara. Algo amorfo. Se sentía aislado, eso era, incapaz de conectar. Divisó a Judd al otro lado de la carretera, envuelto en su gran chaquetón verde de pluma. La capucha ribeteada de piel le sombreaba la cara. Allí, de pie en el helado jardín, parecía una estatua, otra cosa sin vida en aquel paisaje crepuscular, en el que no cantaba ni un pájaro. Cuando Louis iba a cruzar, Judd se movió haciéndole retroceder con un ademán. Le gritó algo que Louis no entendió porque el viento le zumbaba en los oídos. Louis dio un paso atrás, advirtiendo de pronto que el silbido del viento había aumentado. Un instante después sonó un fuerte claxon y pasó rugiendo un camión de la Orinco, tan cerca que el aire le pegó los pantalones a las piernas. Caray, por poco no se había metido debajo de las ruedas. Cuando se dispuso otra vez a cruzar, miró en ambos sentidos. Solo se veían las luces traseras de la cisterna que se diluían en la penumbra. Creí que te pillaba el camión, dijo Judd. Has de tener cuidado, Louis. Ni aun estando tan cerca distinguía Louis las facciones de Judd, y persistía en él la extraña sensación de que aquella figura podía ser cualquiera. ¿Y Norma?, preguntó Louis, sin mirar el bulto peludo que estaba a los pies de Judd. Se ha ido al oficio de acción de gracias, dijo Judd. Y luego se quedará a la cena de la parroquia, imagino, aunque estoy seguro de que no va a probar bocado. No tiene apetito. Una ráfaga de viento levantó la capucha y Louis vio que era Judd, en efecto. ¿Y quién podía ser, si no? No es más que una excusa para quedarse a cotorrear. No creo que, después de la comilona del mediodía, tomen más que unos bocadillos. Regresará a eso de las 8. Louis se arrodilló para mirar al gato. Que no sea Church, pensaba, mientras le volvía suavemente la cabeza con una mano enguantada. Que sea otro gato. Ojalá Judd esté equivocado. Pero era Church, desde luego. El animal no estaba reventado ni desfigurado, como si le hubiera pasado por encima alguno de aquellos camiones cisterna y grandes remolques que circulaban por la carretera 15. ¿Y qué hacía aquel camión Orinco en la carretera el día de Acción de Gracias?, se preguntó Louis distraídamente. Había quedado con los ojos entreabiertos, mates como dos canicas verdes. Había sacado sangre por la boca, no mucha, la suficiente para mancharle su peto blanco. Es el vuestro, Louis. El nuestro, suspiró él. Por primera vez, advertía que también él quería a Church, no con el apasionamiento de Ellie, sino a su manera, distraídamente. Durante las semanas que siguieron al capado, Church cambió, se hizo lento y perezoso y engordó. Estableció una rutina que le llevaba de la cama de Ellie al sofá y del sofá al plato. Nunca salía de casa. Ahora, muerto, se parecía al viejo Church. La boca, pequeña y ensangrentada, llena de dientecitos como alfileres, estaba abierta en una mueca pendenciera. Los apagados ojos parecían furiosos. Era como si, tras la abulia de su breve existencia de castrado, en el momento de su muerte, Church hubiera recobrado su verdadera naturaleza. Sí, es Church, dijo Louis. Maldito si sé cómo darle la noticia a Ellie. Se le ocurrió una idea. Enterraría a Church arriba, en Pet Sematary, pero sin estela ni bobadas. Aquella noche, cuando hablaran por teléfono, no diría nada a Ellie acerca de Church, mañana mencionaría de pasada que no había visto al gato en todo el día, y pasado insinuaría que tal vez Church se había ido. Algunos gatos hacían eso. Ellie se llevaría un disgusto, sí, pero no se lo plantearía como algo irremediable y definitivo. Él no tendría que volver a enfrentarse con la negativa actitud de Rachel frente a la muerte, y poco a poco se olvidarían del animal. Cobarde, sentenció una parte de su mente. Si no lo discuto. Pero ¿de qué iba a servir armar alboroto? Ellie quiere mucho al gato, ¿no?
Preguntó Hood. Sí, dijo Louis, ausente. Volvió a mover la cabeza de Church. El animal empezaba a estar rígido, pero la cabeza le bailaba. El cuello roto. Eso. Ahora Louis creía poder adivinar lo sucedido. Church estaría cruzando la carretera, el motivo solo Dios lo sabía, cuando un coche o un camión, de un topetazo, le rompió el cuello y lo lanzó al jardín de Hood Crandall. O quizá el animal se había partido el cuello al caer sobre el hielo. Eso carecía de importancia, lo cierto era que Church estaba muerto. Louis levantó la cabeza hacia Hood, pero el viejo miraba la pálida franja anaranjada del horizonte. Tenía la capucha ligeramente echada hacia atrás y su rostro estaba pensativo, severo, casi hosco. Louis sacó del bolsillo la bolsa de plástico verde y la desdobló, sosteniéndola con fuerza para que el viento no se la arrancara de las manos. El penetrante crujido del plástico sacó a Hood de su abstracción. Sí, estoy seguro de que le quiere mucho. Resultaba extraño oírle hablar en presente. Toda la escena, con la luz del crepúsculo, el frío y el viento parecía extraña y rocambolesca. Aquí está Heathcliff, en el páramo desolado de Cumbres Borrascosas, pensó Louis contrayendo la cara contra el viento. Ahora se dispone a meter al gato de la familia en una bolsa de basura. Sí, señor. Agarró al animal por la cola, abrió la bolsa y levantó al gato. Frunció el entrecejo con expresión de repulsión y pena al oír el sonido que hizo el cuerpo del gato al desprenderse del hielo al que había adherido Carras. El animal pesaba de un modo increíble, como si la muerte hubiera puesto una carga material en su cuerpo. Canastos, parece un saco de arena. Hood sostenía el otro extremo del saco y Louis dejó caer a Church, contento de librarse de aquel extraño y desagradable peso. ¿Qué piensas hacer ahora con él?, preguntó Hood. Lo dejaré en el garaje y lo enterraré por la mañana, dijo Louis. En Pet Sematary. Louis se encogió de hombros. Probablemente. Se lo dirás a ella. Eso tengo que pensarlo. Hood guardó silencio unos momentos y pareció tomar una decisión. Espera un par de minutos, Louis. Hood se alejó, sin tener en cuenta, al parecer, que tal vez Louis no deseara quedarse allí esperando un par de minutos, con aquella noche tan cruda. Caminaba con una firmeza y una elasticidad asombrosas para un hombre de su edad. Y Louis descubrió que no tenía inconveniente en esperar. Se sentía como si no fuera él. Siguió con la mirada a Hood, perfectamente conforme con quedarse allí. Cuando la puerta se cerró con un chasquido, él se volvió de cara al viento, con la bolsa de la basura que contenía a Church a los pies. ¿Conforme? Sí, lo estaba. Por primera vez desde que llegaron a Men, se sentía plenamente encajado, en su casa. En aquella soledad, a la luz grisácea del anochecer, en el umbral del invierno, se sentía triste y extrañamente excitado a la vez. Y también colmado como nunca se había sentido, o no recordaba haberse sentido. Aquí va a pasar algo, hermano. Y algo muy extraño. Echó la cabeza hacia atrás y vio las frías estrellas del invierno en un cielo que se oscurecía por momentos. No habría podido decir cuánto tiempo estuvo allí, aunque no debió de ser mucho, calculado en minutos y segundos. Luego, en el porche de Hood parpadeó una luz que oscilaba, se acercaba a la puerta y bajaba las escaleras. Era una gran linterna de 4 elementos que Hood traía en la mano. Con la otra mano sostenía algo que a Louis le pareció una X grande y luego vio que era un pico y una pala. Hood le tendió la pala a Louis, que la tomó con su mano libre. Hood, ¿qué te propones? No podemos enterrarlo esta noche. Si podemos y lo enterraremos. La cara de Hood quedaba en la sombra, detrás del deslumbrante haz de la linterna. Hood, está oscuro. Es tarde. Y hace frío. Vamos, dijo Hood. Manos a la obra. Louis sacudió la cabeza y trató de resistirse, pero no encontraba palabras razonables, explicaciones. Parecían carentes de sentido en medio del ulular del viento y bajo aquel dosel de estrellas centelleantes.
Eso puede esperar hasta mañana, cuando haya luz. Ellie quiere al gato. Sí, pero... La voz de Jude era suave y la entonación, lógica. ¿Y tú la quieres a ella? Naturalmente, es mi